Padre Celestial, tú que dominas sobre toda la creación, te damos gracias porque nos das la oportunidad de romper las barreras geográficas y compartir este tiempo mediados por la tecnología. Gracias porque lo que tú nos vas a enseñar a nosotros es necesario para nuestra vida. Debemos ser edificados por ti continuamente. Y por ello te agradecemos, porque será el Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, por esto que tú nos permitirás aprender. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando acerca de la sanidad. Nos metimos en ese cuento de la oración y ya vamos a entrar en la parte de la oración de sanidad. Y la pregunta que fijamos en la sesión anterior: ¿estás experimentando sanidad? Y en primer lugar, si no hay sanidad, tenemos que revisar nuestra alma, porque pueden haber enfermedades que son fruto de lo que estamos viviendo en nuestro interior. Luego, la oración que desahoga el alma nos permitirá a nosotros alcanzar la sanidad de muchas de esas enfermedades que se le consideran psicosomáticas. En segundo lugar, hablábamos de que debemos ir al médico y que el cristianismo no se contrapone con la medicina. Y en tercer lugar, cuando ya la enfermedad no es sanada por la medicina, entonces podemos ir a los ancianos de la iglesia para que ellos oren por nosotros, y la oración de fe será la que sane el cuerpo del enfermo. Vamos a hablar del rey Ezequías, una enfermedad particular que él vivió y que aparece en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 20, y aparece también en otros libros de la Biblia. A partir del versículo 1 dice este texto: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran dolor. Les pongo en contexto. Ezequías fue un rey en el reino dividido de Salomón. Una vez murió Salomón, el reino se dividió. Y Ezequías fue el rey, después de varios sucesores de Salomón, que gobernó el reino de Judá. Ezequías, para la época en que estaba gobernando, tuvo que enfrentarse a muchos reinos que querían destruir a Judá. Ezequías fue un rey joven que pudo cambiar las costumbres que su papá había impuesto en el reinado, entre ellas la idolatría. Ezequías fue el que restauró el culto a Dios dentro del reino de Judá. Cuando habla de Ezequías que cayó enfermo de muerte, estamos hablando cuando él tenía aproximadamente unos 39 años de edad. Es decir, estamos hablando de un hombre joven. No solamente era joven, era un hombre rico, porque era un rey, y no solamente eso, sino que tenía poder sobre su reino, sobre su Judá, y la presencia de Dios estaba con él en todo momento. Acababa de haber un exterminio de sus enemigos por causa de la mano de Dios. Pero juntamente con esa derrota de sus enemigos, se presenta una enfermedad de muerte en el cuerpo de Ezequías. En otros pasajes bíblicos hacen mención acerca de una llaga que apareció en su cuerpo. Y esa llaga fue tratada primeramente por los médicos. Los médicos utilizaban en esa época diferentes elementos medicinales para dar la sanidad de los reyes, pero ninguno de ellos cobró el resultado. Uno de esos remedios que utilizaban frecuentemente los médicos de esa época era los amasijos de higo, que se colocaba sobre el cuerpo de la persona, y eso tenía un poder cicatrizante, un poder desinfectante, un poder sanador.
Hasta ahí los médicos habían tratado de sanar esa enfermedad de Ezequías. Ezequías no sabía que iba a morir. Hasta el momento tenía esa enfermedad en su cuerpo, estaba sufriendo, y como lo narra en otros pasajes bíblicos, el dolor era muy intenso, el dolor se le calaba en los huesos del cuerpo. Posiblemente era una lepra, posiblemente era algún tipo de cáncer, era una enfermedad de todos modos mortal. Pero hasta el momento él no lo sabía, él cayó enfermo, pero él no sabía que lo conducía a la muerte. En esa situación que él estaba viviendo, todavía no tenía hijos, aunque tenía esposa. No había heredero al trono. Y es en esa situación cuando viene a él el profeta Isaías, un anciano, y le dice: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Aquí viene una situación en la cual un profeta de Dios le dice al rey: morirás y no vivirás. ¿Qué hizo Ezequías ante ese designio de Dios? Dice que entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. A diferencia de muchos, Ezequías buscó a Dios y lo buscó en oración. ¿Cómo fue la oración de Ezequías? Te ruego, oh Jehová, te ruego, es decir, hay una súplica de parte de un rey ante un Dios soberano. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Es increíble que Ezequías tenía un concepto muy claro de quién era él delante de la presencia de Dios. Y es que la Biblia da testimonio de que este rey se comportaba muy bien delante de la presencia de Dios. O sea, antes de él y después de él dice la Biblia que no había un rey como Ezequías. Él tenía ese claro conocimiento de lo que era adorar a Dios, alabar a Dios, buscar a Dios, como lo había hecho su ancestro David. Entonces Ezequías, esas palabras que él pronunciaba no eran palabras mentirosas, eran ciertas. Era un hombre que andaba conforme a los mandamientos de Dios, estaba cumpliendo la ley de Moisés. Y lloró Ezequías con gran lloro. Había un sufrimiento muy tremendo en él cuando recibe la noticia de que va a morir y no va a vivir. Ahora pensemos nosotros, si nosotros en la presencia de Dios podemos llegar a decirle: Señor, acuérdate, echa memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Esas palabras, ¿será que las podemos expresar nosotros? Ni siquiera Pablo podía expresar esas palabras, porque Pablo decía en cierto momento que las cosas que él no quería hacer, las hacía. Y lo que él debía hacer, no lo hacía. Y él mismo recriminaba que su cuerpo estaba vendido al pecado. Entonces tenemos a un rey que andaba conforme al corazón de Dios. Era joven, era poderoso, era rico, tenía todo por delante. Tenía la mitad de la vida que él esperaba vivir en cuanto a años. Y le aparece ese mensaje de parte de Dios: ordena tu casa, porque morirás, no vivirás. Su oración fue que Dios tuviera en cuenta su sanidad. Ahora, ¿qué pensaba Ezequías con respecto a eso? ¿Por qué lloraba Ezequías? Hay que entender varias cosas. La una, Ezequías no tenía hijos. Él sabía perfectamente que si él moría, podía generarse una guerra civil en el pueblo de Judá para tomar el trono a la fuerza, como había sucedido anteriormente. Los reinados siempre es por linaje, pero si él no tenía hijos, podía haber una guerra dentro de su propio reino. Y eso era uno de los temores que él tenía. El otro temor que tenía Ezequías es que no podía volver a alabar a Dios y estar en la presencia de Dios en el templo como hasta el momento lo podía hacer. Él no tenía conocimiento de la eternidad en esos momentos y él disfrutaba de la presencia de Dios cada vez que tenía la oportunidad de honrarlo en el templo.
Continuando la lectura dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, miren lo interesante, hace la oración Ezequías, y no ha terminado Isaías de irse, de alejarse mucho, cuando viene la palabra de Dios a Isaías, el profeta, a darle un mensaje para Ezequías. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, qué interesante, qué lindo eso. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esa ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esa ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. En ese pasaje, en esa parte de la palabra de Dios, llega una palabra de Dios nueva, como quien dice, Dios cambió su decisión, ya no iba a morir inmediatamente, le aplazó su muerte 15 años más, y lo nombra a él y le dice, tú eres el príncipe de mi pueblo, y David es tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Ahora, cualquiera diría, pues la sanidad de Ezequías fue inmediata, fue instantánea. Dios dijo, he aquí yo te sano y ya, listo, sanado en ese momento. No fue así. El proceso de sanidad en el cuerpo de Ezequías duró 3 días. Para ello, Isaías dio las órdenes a los criados, o quizás a los médicos, que colocaran una masa de higos sobre esa llaga. Y a los 3 días hubo la sanidad de su cuerpo. Entonces, una medicina que había sido utilizada no había obrado resultados, pero esa medicina, con la bendición de Dios, obra resultados en el cuerpo de Ezequías. Las sanidades de Dios a veces no son instantáneas, y las sanidades de Dios obran a través, muchas veces, de medicamentos que la ciencia ha producido, pero que no tienen efecto porque no tienen la bendición de Dios. Ante eso tenemos que mirar a nuestro alrededor lo que son las enfermedades mortales. Hoy en día las conocemos. Hoy en día los Isaías de nuestros tiempos son los médicos, que cuando hay un diagnóstico para un enfermo, le dicen, le quedan 5 meses de vida, le queda 1 año de vida. Ya el cáncer está avanzado, ya la enfermedad está dominando su cuerpo completamente. Ya la ciencia no puede hacer nada. Eso es lo que llamamos una enfermedad mortal. Aquí ya no hay nada que hacer. Y los médicos muchas veces le dicen al enfermo y a la familia, aquí ya la ciencia no puede hacer nada. ¿Qué sucede con las personas que están pasando por esa situación, por esa enfermedad mortal? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Por un lado, hay un temor. Se genera un temor hacia el futuro porque es un futuro que para ellos no es cierto, no es seguro. No hay seguridad de salvación. Y es en eso donde nosotros los hijos de Dios tenemos que aprovechar la oportunidad para compartirle a esa persona acerca del amor de Dios, de la salvación en Cristo Jesús, y para que esa persona se afiance en la fe y en la esperanza de su salvación eterna. Es decir, necesitamos que esa persona se deje guiar por el Espíritu Santo y se deje convencer por el Espíritu Santo que su futuro es cierto, es seguro en las manos de Dios, que Dios es el que sana y que Dios es el que salva. Puede que su cuerpo muera, pero su vida es eterna. Y por el otro lado, el temor de una persona enferma con enfermedad mortal o que ya está en lecho de muerte, como le solemos decir, es la pérdida. Es la pérdida de las cosas que tienen. Aún está aferrado a lo que tiene, está aferrado a la familia, está aferrado a las posesiones que tiene.
Y es cuando nosotros debemos acudir a ellos para hacerles ver que las posesiones materiales no importan en ese momento ya. Y que cualquier situación con la familia, Dios se hará cargo de ellos. Para muchos padres, dejar a sus hijos es muy duro. Es perder a sus hijos y es la inseguridad del futuro de sus hijos. Creen que porque están vivos, entonces sus hijos están seguros. Hay que hacerle ver a este tipo de personas que están en enfermedad mortal que sus hijos tienen la seguridad de la provisión y la bendición y de la protección de Dios mismo. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿para esos enfermos habrá sanidad? En el caso de Ezequías hubo sanidad, pero para todos los que están en enfermedad mortal habrá sanidad. La respuesta a esto tiene que ver con dos cosas. La una, un propósito de Dios. Si hay un propósito de Dios para esa persona, le levantará del lecho de muerte. Si no hay un propósito de Dios para esa persona específicamente, no le levantará. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para saber si hay o no un propósito de Dios para esa persona? Luego, sí podemos orar por esa persona, pero confiando que el propósito de Dios se cumpla. Y si el propósito de Dios es llevarse a esa persona a su presencia, será lo mejor. De lo contrario, Dios levantará a esa persona del lecho de muerte y le dará la sanidad. Ahora, ese propósito se cumple es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo que yo estipulo. No es cuando yo quiero. Es en el tiempo de Dios. Si bien la sanidad de Ezequías se pronunció, fue a los 3 días que experimentó la salud de sus llagas. Luego, no sabemos, una vez que Dios dé la orden de que esa persona se levante de su lecho de muerte, cuánto tiempo transcurrirá para que esa persona efectivamente experimente la sanidad. Luego, todo está dominado por Dios. Su propósito y su tiempo es muy importante. Luego, ante la enfermedad, nosotros tenemos que recordar, uno, que Dios es todopoderoso. Por encima de Él no hay ningún poder. Segundo, que el todopoderoso, ese todopoderoso es tu Padre. Y que ese Padre tuyo desea lo mejor para ti. Y que el tiempo es de Dios. Siempre, a través de todo, aún de las enfermedades mortales, hay un propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos pedir para que se nos revele a nosotros cuál es el propósito que tiene con esa enfermedad mortal. Vamos a orar en estos momentos. Padre, te agradecemos porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que dominas sobre todas las cosas y nuestras vidas dependen enteramente de ti, Señor. Solo tú manejas los tiempos y las sazones. Yo te doy gracias en esta noche por cada una de las personas que están enfermas y aquellos, Señor de Dios, que tienen enfermedad de muerte, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito para con ellos. Por eso, en ese momento, te suplico, Señor, que escuches la oración de sus seres queridos y de aquellos que están postrados en sus lechos de muerte. Y que les reveles, Señor mi Dios, cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, para que ellos tengan la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Te alabo, mi Señor, porque todo lo que tú haces es bueno, es perfecto y es agradable. Nuestras vidas son seguras en ti. Así te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.